Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy desde el alma. Iniciando semana, 2 de la tarde con 5 minutos y estamos dando inicio desde el alma. Un tema que precisamente en octubre y después de una serie de congresos, ¿verdad? Se le declara a octubre como el mes para la concientización de la violencia doméstica. Así que esta semana vamos a estar hablando tristemente, pero necesario también, acerca de la violencia. La violencia cuando nos degrada como seres humanos y la violencia cuando estamos lastimando al otro, ya sea a través de nuestros recursos verbales, de nuestro manipuleo psicológico, o incluso del mismo juicio, incluso hasta de las cosas más simples, ¿verdad? De ese juicio o ese hasta chismorreo. Eso que lastima al otro porque si no lo veo igual que yo, entonces lo degrado, lo pongo menos para yo, por supuesto, buscar sentirme superior. Y ahí no hay más que una falta de autoestima. Pero, ¿verdad? Esta tarde tenemos en los estudios de Radio Mujer Internacional a mi linda amiga Alicia Saldaña. Ella es doctora en psicología y ella tiene el programa de Vive Austin Nocturno. Y yo estoy tan contenta, Alicia, de que estés esta tarde con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, Ale. Estoy muy emocionada por estar aquí contigo y poder compartir contigo ideas sobre que son serias y que son importantes, que la gente las tome en cuenta en su vida diaria y que empiece a reconocer de qué manera es afectada o afecta al otro, en este caso con la violencia. Sí. Y es una cosa que me encanta de tu programa, te lo tengo que decir al aire, que precisamente la gente al momento de escucharte hace conciencia sobre muchísimas cosas y me alegra que me hayas invitado ahorita para discutir este tema precisamente de la violencia. Pues yo la verdad me da mucho gusto, gracias, y yo siempre quiero tener a gente tan talentosa como tú, tan inteligente, porque nos ayudas también a comprender cosas, ¿verdad? Que es posible que pudieran ser obvias a lo mejor para ti, pero que yo no alcanzo a comprenderlas, y de eso se trata desde el alma, ¿verdad? De compartir, de que veamos, que pongamos sobre la mesa un punto de vista diferente para nutrirnos. Así. Gracias, Alicia preciosa, por estar esta tarde con nosotros. Yo te recuerdo que tengo 2 teléfonos en el estudio, 512-377-1813, 512-377-1214, o envíame texto al 512-540-4129. La violencia, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario, ¿verdad? Habla de que es, fíjate, una cualidad de violento, una acción y efecto de violentar o violentarse, una acción violenta o contra el natural modo de proceder, una acción de violar a una mujer. Y cuando hablamos de todo esto, nos percatamos, yo decía al inicio, que hay muchas formas de violentar. Desde el momento en que incluso nosotros, algo que pudiera ni siquiera considerarse, desde el momento en que estamos consumiendo alimento que no nutre a nuestro cuerpo, es una manera de violentar la naturaleza de lo que somos. Cuando estoy haciendo un juicio degradante sobre alguien, es una manera de violentar al otro y de degradarme yo, porque lo que yo veo es algo que en realidad es una proyección interior. Entonces hay una violencia
Y existe la violencia, a mí me parece, Alicia, porque no hay precisamente esa conciencia, como es más que nada la ignorancia lo que nos produce ser más violentos. Porque en la naturaleza, pues, ¿verdad? Se ve que hay violencia, ¿verdad? Uh-huh. Incluso hasta en el mismo nacimiento, ¿verdad? Bueno, tenemos que hay, ¿verdad? Una parte que es difícil, dolorosa, etcétera, para dar a luz o para crear una cosa nueva. La misma semilla se rompe, entonces esas cosas suceden. Pero cuando la violencia, al menos en la violencia que los humanos, o de la violencia que vamos a estar hablando esta semana, es donde estamos poniendo una intención. Y cuando hay intención negativa, malvada, estamos lastimando y podemos caer en unas circunstancias muy dañinas para todos y tener una sociedad, pues, donde de pronto no sabes, ¿verdad? Operamos con tanto miedo, ¿verdad? Y tú esta tarde, Alicia, me comentabas que nos vas a platicar acerca del triángulo de la violencia. Eso es muy interesante. Es muy interesante, pero quería agregar un poquito algo relacionado a lo que estabas diciendo de la violencia innata al hombre. Siempre me ha llamado la atención todo este proceso instintivo uh-huh. de los seres humanos que se divide en dos, que de manera psicológica básicamente hay dos esferas, la del amor y la de la muerte. Uh-huh. Y que en teoría estamos manejándonos entre esas dos, entre claro. el amor y la muerte. El amor siendo todos los efectos, afecciones positivas de amor, de cariño que le da al otro. La muerte siendo todo lo agresivo de matar, de agredir, de destruir al otro. Y el ser humano necesita tener un balance de ambos, ¿sabes? Era lo que decías, en el momento de nacer, uno tiene que destruir algo, tiene que agredir algo. Uh-huh. En el momento de la vida, el defenderse necesita este instinto violento. El ser humano necesita este instinto violento. Viene a ser nocivo para la humanidad cuando ya no se utiliza en lo necesario. Uh-huh. Como tú dices, lo utilizas compensando algo, lo utilizas para compensar a lo mejor algún grado de, no sé, de inseguridad y que lo manifiestas violentamente al otro. ¿Qué sucede con el machismo? Uh-huh. ¿Quiénes son realmente los hombres machistas? Hombres que se les exige, tú tienes que ser muy poderoso, uh-huh. Tú tienes que demostrar que eres muy fuerte. ¿Con quién se van para demostrar? Con los más débiles. Con personas que probablemente no van a poder uh-huh. darles el nivel agresivo físico. Claro. Entonces, bueno, viene a suceder la violencia doméstica para la mujer. Pero bueno, en cuanto a eso, tú lo vas a tener invitados durante la semana donde vas a poder expandirse sobre ese tema. Yo quería comentarte sí. Sobre el triángulo de la violencia. Me parece, es un concepto de Johan Galtung. Es un sociólogo y es muy bonito y es muy interesante porque habla de 3 tipos de violencia. Y entonces nos dice la violencia directa, ¿ok? La violencia directa, la que se observa. La violencia del macho golpeando a la mujer. ¿La que es más obvia? Es muy obvia. Uh-huh. Es cuando el niño vaya a hacer bullying. Claro. Es cuando el hombre golpea a la mujer, es cuando las pandillas se pelean entre ellos, es cuando hay una marca, hay un moretón, hay una marca psicológica que dices, oye, me duele lo que me dijeron. Esa es una violencia directa, pero esa es lo que él dice, es una punta del iceberg. O sea, es lo más fácil de ver, sin embargo, como el iceberg. La parte más pesada y grande está el verdadero problema, uno no lo puede ver, es bien difícil de resolver y precisamente me parece muy bueno que podamos discutir lo que viene a ser en los otros 2 tipos de violencia, que viene a ser la violencia cultural por un lado y la violencia estructural por otro lado. Cuando en una sociedad no funciona, cuando hay violencia cultural y estructural, surge esta puntita del iceberg,
que asoma y que la gente quiere combatir directamente ahí, decir, vamos a erradicar la violencia en contra de la mujer, pero la violencia en contra de la mujer tiene todo un background que tiene que trabajar bien difícilmente en la parte de la sociedad. Ajá. Y de eso vamos a continuar hablando con Alicia Saldaña. Ella es doctora en psicología y esta tarde nos acompaña desde el alma. Tengo una línea de texto. Por favor, escríbeme, mándame algún comentario. ¿Tienes alguna pregunta? 512-540-4129. Regresamos desde el alma. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Estamos de vuelta esta tarde platicando con la doctora Alicia Saldaña acerca de la violencia. Y hemos visto, ¿verdad?, que como tú nos mencionabas, Alicia, el maltrato ocurre siempre hacia un individuo que, digamos, el agresor supone que carece de defensa. Y esto puede ser, y pueden ser no necesariamente seres humanos, también hay el maltrato a los animalitos, que es tremendo, y ahí hay una... Que son cosas que pueden realmente considerarse problemas serios, ¿no? Claro. De comportamiento de los seres humanos. Sí, de hecho, uno puede observar rasgos patológicos a nivel serios, es decir, psicóticos, en un niño pequeño cuando disfruta demasiado el hacer sufrir a los animales. Hay todas las personas, en algún momento, algunos niños pueden disfrutar hacer daño a los animales. No digo que todos los niños que lo hagan van a ser psicópatas, pero hay ciertos rasgos que los psicólogos, lo ven como alarma, de que, a ver, a qué nivel. Y claro, es un poquito la gente que abusa, en algún momento fue abusada. Claro. Entonces, son patrones repetitivos. Son patrones que se repiten y que a lo mejor cuando eres pequeño o cuando, no sé, tratas de ponerlo con alguien que tú puedes hacer daño, ¿sabes? Lo traes. Sí. Bueno, y nos estabas hablando de esta teoría de Johann Galtung. Él es un sociólogo probablemente alemán, ¿verdad? Hablábamos del triángulo de la violencia, ¿no? Que decías tú que la violencia directa es apenas la punta del iceberg. Sí, aquí estamos hablando sobre todo lo que viene a ser ya un aspecto sociocultural de la violencia. Y como decíamos, las violencias que realmente son difíciles de combatir, más sin embargo hay muchísimas organizaciones que lo hacen. Por ejemplo, la violencia cultural es simbólica, pero es un tipo de violencia que va contra ciertos grupos, es decir, sectores, pero que está justificada. Estereotipos. Pero la cosa con esta violencia cultural es que tiene algún tipo, está avalada de alguna manera, está justificada de cierta manera. Es decir, no sé, me pongo a pensar entre la comunidad gay. Sí, eso es lo que iba a decirte, homosexualismo. Entre el homosexualismo y entre algunas instituciones religiosas que no lo aceptan, que atacan directamente y que ellos no se detienen a pensar, a ver, los estoy respetando, no los estoy respetando, y que han llegado a generar violencia física contra la comunidad homosexual. Es decir, todo este discurso de eso no está bien, eso es perverso, eso es horrible, eso es un asco, hace que algunas personas tengan una justificación para algo agredir, que les legitime ir a agredir física, verbal, psicológicamente, incluso a veces hasta matar. Ponte a pensar en la época en donde la esclavitud, los afroamericanos.
alguien podía realmente ir a matar a alguien a palos y era de que pues, ok, es que vino y se sentó en el lugar que no debía. Hay unos documentos muy interesantes al respecto ahora que hablamos de esta violencia cultural, ¿verdad? Y que se han ido mostrando a lo largo precisamente de la historia humana. Dos que recuerdo que realmente los recomiendo ampliamente, así que apúntenlo, ¿verdad? Hay una que se llama Belle o Bella, ¿verdad? Ajá. Que es una mujer, es en, no sé, como en los 1700, 1800, que precisamente por ser una mujer producto de un hombre blanco y una mujer negra, resulta de que la niña termina siendo, es criolla, es una película muy interesante. Ajá. Y ella no tenía derecho a sentarse a la mesa de la familia, de la misma familia. Ajá. Es increíble. O estas mujeres, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama esta? Ernestín, no me acuerdo. Ahora lo voy a buscar en el internet, se los paso más al rato. Una película donde una mujer queda embarazada, o las niñas hablando de 17, 18 años que quedaban embarazadas, que no estaban casadas, entonces se recluían en un sitio, ¿verdad? Y se les quitaba a los niños y se daban esos niños en adopción. Aún en contra de la voluntad de esas chicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los padres estaban justificando y avalando precisamente esas actividades. Y eso es precisamente uno de los ejemplos de esa violencia cultural, ¿no? Claro, o sea, que se hacen cosas a partir de que el discurso en el que uno cree lo justifica. Otro ejemplo, por ejemplo, son las guerras. Y sí. me viene a la cabeza ahorita todo este aspecto de los drones, de estos aviones que mandan a Irak, sí, para que no tienen a nadie adentro y que simplemente la persona que está en la pantalla está viendo que hay algún tipo de conflicto. A lo mejor no puede ver exactamente qué está pasando, pero lo considera un atentado que puede afectar al resto de la sociedad en Irak y dispara. ¿Qué tal? A mí me parece una cosa brutal. Sí. Eso que está sucediendo en los drones. Eso es una violencia y está justificado bajo un discurso, el discurso de político, Estados Unidos, claro, político, que le parece que tiene razón y que debe de atacar cualquier malentendido que se vea a muchos pies de distancia sin saber exactamente qué está pasando, ¿sabe? Y he visto entrevistas de personas, de niños, los cuales dicen, prefiero que el cielo esté nublado, porque cuando el cielo está nublado, esas cosas no pueden salir, solo pueden salir cuando el cielo está despejado. Es muy triste, es una cosa muy fea, y es un tipo de violencia cultural que se justifica a partir de un discurso, el cual también las invasiones, es decir, cuando un territorio busca cuando alguien busca conseguir otro territorio y va y se apodera de él, también estás violentando a una comunidad a partir de un discurso que tú solo te creíste, que tú solo te compraste. Y que sigues vendiendo. Y que sigues, y que por eso vas y tú puedes atentar contra sus derechos civiles, sus derechos, su dignidad humana y violentarlos. Y bueno, pasa todo el tiempo. La guerra es un tipo de violencia cultural. Por supuesto. Precisamente. Y bueno, el tercer tipo de violencia, que también es todavía más difícil porque bueno, como quiera esta violencia cultural, de pronto hay una organización non-profit que va y defiende algo. La de violencia estructural. No sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Todavía tenemos 3 minutos. Si no, me quedo un medio segmentito más próximo. Está muy interesante. Es un tipo de violencia que es impedirle el acceso a recursos a ciertos grupos. Sectores. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo económico. Sí. Es lo que me viene a la cabeza primariamente, todo lo que viene a ser las diferencias sociales, de los estratos sociales, y me viene primeramente a la mente la situación en la India de las castas, por ejemplo. Hay un tipo de personas que se llaman los descastados o desclasados. Bueno, estas personas, si alguien los ve en el piso muriéndose, una persona de castas más arriba no los puede ayudar, porque dicen, tú lo mereces porque en tu vida pasada tú hiciste algo que te hizo estar ahí. Entonces
no los ayudan con recursos, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a nada. Solamente creo que pueden transportar las cenizas de los muertos al río. Entonces, se me ocurre, pero como eso, un montón de cosas más en donde existe esta violencia estructural en la cual no hay recursos, no hay acceso a recursos de ciertas personas. Para estas personas. Uh-huh. Sí. Pienso también en el neoliberalismo, en donde dice, cada quien va a tener y va a acceder a lo que pueda. Pues es mucho también lo que sucede con el capitalismo, entonces. Exacto. Porque no haces todo tu esfuerzo para conseguir tal. Ajá, pero ciertas personas, por más esfuerzo que tengan, no tienen los recursos y no van a tener los recursos. Y es una cosa muy triste. Entonces, muchos se quedan y tienen acceso a todo y hay un tipo de violencia para aquellos que simplemente no pueden ni siquiera tener agua potable. Y tú me mencionabas hace rato algo muy interesante, la situación en México. Sí, ¿Qué es lo que sucede en México ahora con toda esta guerra del narcotráfico? Claro, que es una generación que en realidad está protestando por haber vivido tanto tiempo en pobreza. Esta violencia estructural. ¿Te vas a quedar? ¿Te quedas con nosotros? Sí. Bueno, vamos a continuar con este tema. Ya nos vamos a robar un ratito más, Alicia. Sé que tienes cosas que hacer, pero regresando y después del corte continuamos con esto, con este asunto que ya nos está platicando acerca de la teoría del triángulo de la violencia. Regresamos desde el alma. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta desde el alma con este tema tan interesante, sobre todo en este mes, para hacer conciencia de que la violencia la generamos nosotros mismos y que cada uno, no contribuyendo, ya participa, ¿verdad? Cada uno, al no estar consciente, ¿quiénes son esos grupos que son atacados por la misma estructura de la sociedad? Al no estar consciente de que a quiénes estamos haciendo daño simplemente por mi presencia. Simplemente por mi modo de vida. ¿A quién le hago daño? Por mis juicios. Por los juicios. ¿Verdad? A ver, tú no eres como yo pienso, como que debería de ser el ideal, y entonces ya nada más de entrada con eso te estoy juzgando. Estoy atacándote con mis actitudes, con mi maltrato quizás, y que podría no ser tan obvio, ¿no? Nada más termina siendo, bueno, creo que no le caigo bien. Pero ya allí... pues el famoso bullying, como decía, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, Alicia, estamos hablando, ya vimos que, ¿verdad? A través de, o con este círculo de la violencia, tú nos decías que la violencia directa, la que es obvia, es precisamente el pico del iceberg. El pico del iceberg. ¿Verdad? Ajá. Y debajo tenemos esta cultural y estructural, ¿no? La cultural que sí se puede... que también es relativamente obvia. Claro, hay una dictadura en el país, hay creencias, ideologías. Alguna ideología que afecta a un grupo en específico, el cual está sufriendo de violencia constantemente. Este tipo de violencia va directa, la cultural, va hacia alguien, por lo general grupos pequeños, como decíamos, o en algún momento la guerra. Siempre viene a través de un discurso que lo valida. Los homosexuales no son bienvenidos, los homosexuales no. Y entonces se crea todo este tipo de violencia en contra de ellos, ya sea que no le llamas, ya sea que no les hablas, ya sea que no los contratas laboralmente, ya sea que puedes llegar a golpear hasta matar a uno, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de violencia cultural. Y está también la parte estructural, que es cuando la sociedad está dividida de alguna manera o hecha de alguna manera en la cual no todos tenemos acceso a los mismos recursos, y por lo general hay un grupo el cual es marginado, el cual no puede tener acceso ni siquiera a agua potable, y ellos están viviendo una situación de violencia porque no están
¿sabes? Equilibrados. O sea, adquiriendo esos recursos que son necesarios para la vida. Y vitales, exacto. Incluso a veces la libertad. La libertad, me estaba platicando un amigo ayer, precisamente, que en una ciudad de China, cuyo nombre no puedo acordarme cómo decirlo, que precisamente que hay es una ciudad estructurada para que se hagan aparatos electrónicos de una marca muy poderosa aquí en Occidente. Y dicen, esa gente vive en fábricas, trabaja 20 horas, o bueno, 14 o 16, no importa, algo inhumano, es decir, y ellos les dicen, vete. Si no quieres, vete. Yo no te estoy obligando, pero esa ciudad está en medio de montañas de la nada. O sea que a fuerza estás obligado a trabajar allí o a no trabajar. Exacto. O sea, tú te dices, tú puedes irte, tú vete. Y ellos nos dicen, yo no te tengo como esclavo. ¿A dónde se va la persona? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se observa la violencia estructural? Esas personas no tienen acceso a salir de ahí. Están lejos, ganan creo que $1 al día. Y esa es la opción de vida. ¿Quieres dormir, comer la comida basura que te voy a dar y ganar $1, trabajando 16 horas, durmiendo y viviendo en condiciones horrorosas, trabajando 7 días de la semana? ¿No quieres? Vete. ¿A dónde? Con el dólar que les pagan diario, no tienen a ir a ninguna parte. Y la sociedad en general, en ese país, no les da para tener una opción que no sea esa. Entonces es una cosa seria. Es como... Claro. Hay un tipo de violencia estructural. La sociedad está estructurada de modo que esta comunidad no tiene acceso a recursos. O tiene acceso a recursos sacrificando... Bueno, no tiene acceso a un derecho que es la libertad. Y que supuestamente sí la tienen, pero al final de cuentas no tienen acceso a ella, no pueden. Entonces es muy duro. Ese es un tipo de violencia estructural, un ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Y yo creo, estoy convencida de que en realidad esto solo ocurre entre nuestra especie. Solo entre nuestra especie. Es decir, sí, o sea, sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente mal utilizamos el recurso del raciocinio. Del raciocinio, sí. Lo mal utilizamos en un beneficio egoísta, y precisamente nuestro egoísmo va cercando a aquel que consideramos más débil o que no se ajusta a mis juicios y entonces es digno de mi desprecio. Sí, lo estás haciendo de una manera muy precisa. Exacto. Haces que ciertas personas tú puedas utilizarlas, tú puedas explotarlas de cierta manera y para tu provecho. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. O lo que decías de que o simplemente las haces a un lado, o las juzgas por no estar precisamente. Y eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Y entonces la cosa aquí es trabajarlo. Es trabajarlo. Y simplemente hay muchas personas que dicen, yo no compro esta marca porque aquí esta marca utiliza a la gente. A la gente. Esta marca utiliza niños para trabajar. Utiliza animalitos. Ajá. Y ¿sabes qué? Me parece que es una de las mejores maneras de empezar a combatir esta violencia estructural. Es decir, ¿sabes qué? Yo no participo en eso, yo no participo en el sistema es corrupto, el sistema hace un lado al otro, el sistema margina, yo no participo ahí. Y es la primera forma, y mucha gente piensa, yo soy uno solo entre millones y millones. Bueno, ahorita eres tú, mañana van a ser 3 y después van a ser más, pero la gente tiene que dejar, en cuando sepas, es que esta mezclilla que llevo puesta es de no sé dónde y la trabajan mujeres que les quitan a los hijos, deja de comprarla y no participes. Claro. Es la única forma en la que podemos combatirla. Y bueno, la cultural es también estar muy consciente de cuáles son los grupos que nos están imponiendo a que son los malos, los negativos, y cómo
Sí. O cómo trabajar con ellos, o estar con ellos, o coexistir con ellos. Coexistir, que además hay que hacerlo, porque estamos dentro de este mismo sistema corrupto, que también, ¿verdad? No está tan fácil salirnos, porque no nos vamos a ir a vivir a una isla, aunque sea paradisíaca, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Pero sí estar conscientes, y estoy convencida de que saber es una forma de poder cambiarnos, conocer, informarnos adecuadamente, hacer nuestra propia investigación, ¿verdad? Y estar activos, participar, decir que estoy haciendo mal, de qué manera estoy yo siendo violenta sin darme cuenta. Es decir, de qué manera mi ser en este momento, a quién estoy violentando. No siempre somos víctimas. Muchas personas vamos con el mundo pensando, es que pobre de mí, es que pobre. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Nuestra sola presencia, nuestro solo consumismo, la forma en la que consumimos, ya estamos violentando a otros. Y violentando a nuestro propio planeta también. Y que no hay otro, no hay más. No, y sabes que es otro tipo de violencia que existe, de la cual no se habla mucho, pero somos violentos con otras especies. Muy violentos, muy violentos. Muy violentos, y que al final, bueno, ese ciclo de violencia en contra otras especies o contra el planeta, eso se va a dirigir a nuestra calidad de vida eventualmente, en algún punto. Exacto, y tal vez no en este momento, pero eventualmente llegará. Alguien de nuestros hijos les va a tocar vivir la forma en la que nosotros violentamos al planeta ahora. Sí. Entonces, sí. O sea que todo lo que hacemos, todo lo que somos está impactando de alguna manera. ¿Te quedas? No, ya te vas. Sí, pero muchísimas gracias por invitarme. Me encanta tu programa. Me encanta que me invites. Gracias, tú estás aquí invitada siempre, las puertas abiertas, las puertas del estudio abiertas para ti. Gracias. Y me encanta lo que le dejas a la comunidad. Muchísimas gracias y bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias, Alicia Saldaña. Bueno, nosotros vamos a un espacio comercial y regresamos desde el alma. Te quiero recordar que tengo esta línea para que me envíes textos, 512-540-4129. Regresamos desde el alma. Tu cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta aquí. En la parte final de Desde el Alma, este inicio de semana, y bueno, precisamente como inicio de semana y siendo la semana número 2 de octubre, ya la semana número 2 de octubre, la segunda semana de octubre, y bueno, para participar también en la concientización acerca de la violencia. Es decir, si yo me vuelvo consciente, si yo sé lo que yo estoy haciendo, voy a ser responsable de mi participación o de dejar de participar. Hemos visto, ¿verdad?, que como nos decía la doctora Alicia Saldaña, que con base a que tenemos este triángulo de la violencia que se genera en la cultura, en nuestra sociedad, en las estructuras de nuestra ciudad, pues brotan eventualmente hacia esa violencia directa. Esos son los brotes que vemos, pero que en realidad nuestra sociedad está estructurada por una gran inconsciencia de que lo que yo soy, lo que yo siento, que mi egoísmo puede marcar e impactar al otro. Y ahí, bueno, tenemos todo tipo de violencia, desde, ¿verdad?, aquella que se asoma
en los hogares, la violencia interfamiliar, desde aquella donde estamos lastimando a las mascotas, no necesariamente pensando en que como estos seres, estas entidades no son seres humanos, no tienen mi entendimiento, entonces no merecen. En alguna ocasión escuchaba a algún niño en un parque y, ¿verdad?, pisoteando a las hormigas. Entonces yo me acerqué a preguntarle a decirle, ¿sabes qué? No hagas eso, no solo te las estás lastimando, las estás alborotando, sino además no vas a salir bien librado porque vas a terminar picoteado por las hormigas. Y la respuesta de este chico de aproximadamente 13, 14 años fue: no merecen vivir. Si un ser de esa pequeñez no merece vivir desde la perspectiva de un chico de esa edad, pues entonces ya podremos imaginar los pensamientos que están sucediendo y aconteciendo en la mente de esos jóvenes. Así que hay que estar muy alerta, como decía la doctora Saldaña, de cómo estamos participando, cuáles son las cosas que yo estoy pensando en relación a esos grupos a los que yo considero que no merecen tal o cual cosa. ¿Cómo estoy apoyando yo, verdad, a la participación de las guerras o de la violencia que de por sí ya está en nuestra estructura, que está en nuestra constitución física? Porque somos, en realidad, no nos olvidemos, somos también una especie en este planeta. Si yo me dejo llevar por esa parte animal, por supuesto que no estoy contribuyendo a la paz. Y todos, ¿verdad?, estamos por ahí buscando la paz, y sí, todo esto a favor de la paz, en contra de aquello, en contra de lo otro, buscando la paz. Pero si no somos capaces de darnos la oportunidad de primero estar en paz con nosotros mismos, revisar exactamente cuál es mi actuación, si a esta persona le molesta mi presencia o si le molesta, regálale la no presencia. Regálaselo. Y entonces tú le estás dando en verdad un regalo desde tu corazón. Si hay personas que se molestan por algo, no contribuyas a ese algo, ¿verdad? Y son cosas donde podemos empezar a participar para eventualmente, si tengo la esperanza de que eventualmente desbaratemos esas estructuras sociales y, ¿verdad?, llegar a los momentos donde reconozcamos que si hay una agresión de alguna persona es porque en realidad está en su estado de defensa, ese mecanismo que existe dentro de nuestro cerebro reptiliano, ¿verdad? Ese contacto que dice que si yo me siento en peligro, entonces me pongo pues como un animalito, ¿verdad?, herido a la defensiva. Yo te quiero comentar también, ¿verdad?, hoy que precisamente estábamos hablando al inicio del programa de dos películas que yo te recomiendo ampliamente. Una es Belle, como bella, pero B-L-L-E. Belle es una película que puedes encontrar y que realmente tiene mucho significado y que sin duda te va a hacer reflexionar. También la otra que yo te decía de cuando en algún momento se les quitaba a los niños, a las jóvenes que no estaban casadas y se daban en adopción aún en contra de los deseos de la madre, ¿verdad? Y esta película se llama Filomena. Buenísima la película, yo te la recomiendo ampliamente, y ahí podemos ver unos ejemplos claros de esta violencia cultural, ¿verdad? También tengo aquí varios textos, muchísimas gracias a los textos, a los comentarios, y te quiero leer uno en particular que dice: creo que es importante aclarar que la violencia no solo la recibe la mujer o una mujer de parte de un hombre. La violencia no discrimina y también es impartida por mujeres hacia hombres. Esto no se trata de géneros, sino de personalidades individuales. Estoy totalmente de acuerdo. Si en algún momento yo hice o marqué, ¿verdad?, o se entendió
si se entendió que yo lo que estaba diciendo era que solo las mujeres, no. Muchas mujeres, también muchos hombres. En realidad la violencia o el maltrato que ocurre sobre un individuo es porque el agresor está sintiéndose superior, mucho más fuerte, y entonces lo que está provocando es creer que sí puede maltratar, que sí puede lastimar, y esto no se refiere exclusivamente a un hombre maltratando a una mujer o a un hombre maltratando a un niño. También hay muchas mujeres que maltratan niños, también hay muchas mujeres que maltratan hombres. El maltrato puede ser psicológico, el maltrato puede ser verbal, el maltrato puede ser, como yo te decía al principio, inclusive cuando varias personas se juntan y están destrozando a alguien más. Allí hay una violencia, y esto es como no creemos que estamos participando, pero en realidad sí estamos participando cuando estamos contribuyendo. Si yo contribuyo a la opinión sobre alguien más, y si esa opinión es destructiva, y si esa opinión maltrata a esa persona, desde mi juicio, estoy contribuyendo a la violencia. Todas las cosas, todas las acciones, todas las ideas, inclusive, todos los comportamientos que van hacia hacer sentir mal a otra persona, en cada una de esas acciones existe el maltrato. Y cuando estamos maltratando es porque no sabemos, en nuestro inconsciente no estamos seguros que nuestra fortaleza también está en la vulnerabilidad, el reconocer que soy así de frágil. Entonces prefiero agarrarme de cualquier arma para poder sentirme superior a aquel que estoy haciendo con toda la intención sentirse menos que yo. Y allí hay un maltrato. Pues no te lo pierdas, esta semana vamos a estar hablando acerca de la violencia, y bueno, ya vimos hoy estos datos tan interesantes. Te invito a que revises cuál es esa estructura, ¿verdad?, en la que nosotros estamos inmersos, y saber siempre es bueno. Reconocer que puedo investigar, que puedo averiguar qué es lo que está sucediendo en verdad a través de una investigación, y no nada más te vayas por una fuente, ve por muchas, ve por varias. Así que bueno, estamos ya por irnos. Me dicen ahí que muchísimas gracias, que buen programa, y bueno, me encantaría que también participarás con nosotros. Nos están hablando del bullying, claro, por supuesto, y ese bullying ocurre en todos también, en todos los estratos. Yo soy Alejandra Frías, nos escuchamos mañana desde el alma. Buenas tardes.